Bienvenidos a la presentación Redes de Acciones Presupuestarias y Estructura Programática. El principio, el Plan Operativo Anual. Como ya hemos señalado, para hacer el presupuesto tenemos que basarnos en el programa de operaciones. Hemos definido el sistema de programación de operaciones como la planificación de la producción pública. Esta permite que las instituciones públicas produzcan bienes, servicios, infraestructura, normas. La formulación del plan operativo anual nos señala que las acciones de corto plazo deben ser concordantes con las acciones estratégicas que están en el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Las acciones de corto plazo generarán resultados, que además se deberán medir en indicadores. Y las acciones de corto plazo definen las operaciones de funcionamiento e inversión. A su vez, el hecho de hacer operaciones, productos, va a requerir de distintos recursos: personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios u otros. Estos son los insumos necesarios para formular el presupuesto. Las operaciones son productos. Las operaciones son bienes de consumo, servicios, normas, bienes de capital, infraestructura que producen las distintas instituciones públicas en función de las responsabilidades asignadas por ley. Las operaciones se dividen en operaciones de funcionamiento y operaciones de inversión. ¿Qué son las operaciones de funcionamiento? Las operaciones de funcionamiento se caracterizan por la producción de bienes, como por ejemplo leche, gasolina, medicamentos, servicios como los de salud, energía eléctrica, aseo urbano, o normas como las de la Ley 843 de impuestos o la de el control de las vías para las ventas en estas. También tenemos las operaciones de inversión, que se caracterizan por la producción de bienes de capital, es decir, las construcciones de puentes, de edificios, de caminos, o el equipamiento de estos con computadoras, con equipo médico, o también se entiende como inversión los estudios de inversión. Algunos ejemplos de operaciones de funcionamiento. Operaciones que generan bienes: leche, gasolina, medicamentos, alimentos, papel, celulares. O operaciones de funcionamiento que generan servicios: alumbrado público, aseo urbano, servicios de salud, educación, asistencia técnica, aprobación de planos, carnet de identidad, etc. O operaciones que generan normas, regulaciones: las normas de regulación de construcciones, el uso de las vías, las normas de manipulación de alimentos, las normas para el pago de impuestos, etc. Otros ejemplos sobre operaciones, pero ahora de inversión, como los estudios para la inversión. Todos aquellos estudios que van a permitir la construcción de bienes de capital, como caminos, escuelas, hospitales, edificios públicos, etc. Obviamente, se entiende como inversión la construcción de estos bienes de capital, la construcción de parques, de plazas, de calles, de caminos, de mercados, de microrriegos, hospitales, centros artesanales, etc. También son operaciones de inversión los equipamientos, la entrega de camas, camillas o equipos para hospital, o la de pupitres, pizarras, computadoras para escuelas. También son operaciones de inversión bienes de capital, los generadores de energía eléctrica, las torres de electricidad, los equipos de construcción, etc. ¿Qué es el presupuesto? Habíamos definido anteriormente el presupuesto como el hermano gemelo del POA. El presupuesto es el POA en términos financieros. El plan de operaciones nos expresa lo que va a ser la entidad pública en términos físicos. El presupuesto nos expresa lo que va a ser la entidad pública en términos financieros. ¿Qué es el presupuesto por programas? El país, en el año 1990, ha asumido como metodología de formulación de sus presupuestos el presupuesto por programas. El presupuesto por programas es un instrumento interesantísimo para formular presupuestos. El punto de partida
es entender a las entidades públicas como productoras de bienes y servicios. Esta producción de bienes y servicios se encuentra en la misión de las entidades públicas, en sus competencias asignadas por ley. ¿Cómo se entiende una institución pública como un sistema de producción? Recuérdese que vimos en gestión para resultados la cadena de valor. Esta cadena de valor hoy la estamos llamando un proceso productivo, donde hay insumos, recursos humanos, materiales, servicios, equipo, que ingresan a un proceso de transformación y combinación de estos factores que van a dar como resultado productos intermedios y productos terminales. Todo este proceso productivo se desarrolla en una unidad. Le llamaremos centro de gestión productiva. Y a esta unidad le asignaremos los dineros para que produzca aquello. Esas es las bases del presupuesto por programas. ¿Cómo podemos relacionar POA y presupuesto de una manera práctica? La norma de programación de operaciones nos decía que las acciones de corto plazo se traducirán en operaciones y a su vez también nos decía que estas operaciones se traducirán en categorías presupuestarias. Veamos estas pues. El POA genera acciones de corto plazo, operaciones de inversión, operaciones de funcionamiento y define para cada una de estas operaciones los recursos que necesita, los recursos humanos, los servicios, los materiales, los activos fijos. Ahora vamos a cambiar de lenguaje y vamos a ir al lenguaje del presupuesto. Lo que le llamamos acciones de corto plazo en el POA, ahora en el presupuesto se llamará programa presupuestario. Lo que en el POA llamamos operaciones de inversión, ahora se llamará proyectos. Y a su vez, las operaciones de funcionamiento ahora se llamarán actividades. El tema de los recursos humanos, servicios, materiales y activos se van a convertir en partidas presupuestarias, un tema que lo abordaremos en otra presentación. Redes de acciones presupuestarias. Las entidades públicas producen un conjunto de bienes. Estos bienes hay que organizarlos a partir de una estructura, a partir de unas relaciones, a partir de las acciones de corto plazo y las operaciones como tal. Un instrumento interesantísimo para esta organización se llama esta red de acciones presupuestarias. La red de acciones presupuestarias muestra los productos que de manera directa van a contribuir al resultado que está buscando la entidad. Y también habrá algunas acciones, algunas operaciones que son que contribuyen de manera indirecta a el resultado final. Pongamos un ejemplo muy sencillo. El producto terminal es el profesional en administración de empresas. Quien contribuye directamente a este producto final son las operaciones de la carrera de administración de empresas. Pero también hay un conjunto de entidades, de unidades en la OMSA que contribuyen indirectamente: el rectorado, el vicerrectorado, la Secretaría General, la Dirección Administrativa Financiera. Ellos no intervienen en el proceso de educación, pero ciertamente que contribuyen de manera indirecta a este producto que es la formación de profesionales en administración de empresas. La red de acciones presupuestarias nos mostrará, como dijimos, esos productos que se desarrollan en las entidades. Ya hemos establecido que ahora vamos a llamarles programas, proyectos y actividades. Estas denominaciones, programas, proyectos y actividades, se llaman categorías presupuestarias. Y el gráfico que están observando es un ejemplo de una red de acciones presupuestarias que seguidamente las vamos a aprender a hacer. Revisemos rápidamente qué son nuestras categorías programáticas. La categoría programa, y además tiene un apellido, programas específicos, son las categorías de máximo nivel. Expresan los resultados que esperamos lograr en una determinada área, en un determinado campo. Y este programa se conforma de proyectos y de actividades. ¿Qué es la categoría proyectos? Como dijimos anteriormente, es la producción de bienes de capital. Es lo que llamábamos antes operaciones de inversión. ¿Qué es la categoría actividad? La categoría actividad muestra la producción de bienes y de servicios.
Es lo que antes llamábamos operaciones de funcionamiento. También habrá una categoría, los programas de actividades centrales, que serán de esas producciones indirectas que habíamos mencionado anteriormente. En el ejercicio que vamos a hacer lo comprenderemos de mejor manera. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Lo tienen esto en su presentación que está en el blog y está en el curso virtual y que lo podemos ver de la siguiente forma. El ejercicio consiste en elaborar dos cosas. Primero, una red de acciones presupuestarias y una estructura programática. Para eso tenemos el siguiente planteamiento. Dice así: el gobierno municipal de Pucarani se ha propuesto como acciones de corto plazo y resultados de gestión, inciso A, incrementar la cobertura de educación en 5%. Inciso B, mejorar y ampliar la infraestructura urbana. Inciso C, mejorar la capacidad productiva de los comunarios del municipio. Para este propósito, se ha definido realizar las siguientes operaciones: construcción de un sistema de riego para la zona este, apoyar la asistencia técnica en actividades pecuarias, vacuna y ovina a los productores del municipio, dotación de semillas para siembra de forraje para animales, enlosetados de avenidas Simón Bolívar y Eduardo Labroa, refacción de la alcaldía municipal, desayuno escolar para los niños del municipio, construcción de 2 escuelas en las comunidades de Quelvir y Palcoco, dotación de material educativo a las unidades educativas del municipio y estudio para la instalación del alcantarillado en la capital de Pucarani. Añade, el gobierno municipal cuenta con instancias y acciones presupuestarias independientes como el Consejo Municipal, que norma y fiscaliza la gestión, y el Ejecutivo Municipal, que mediante su administración municipal ejecuta el POA. Como podrán ver, tenemos 3 acciones de corto plazo y tenemos varias operaciones. Tenemos que organizarlas y ordenarlas, estas operaciones, a qué acciones de corto plazo contribuyen, a qué resultados contribuyen. Para eso haremos una red de acciones presupuestarias. Paso 1. En el cuaderno, en la pizarra, ustedes establezcan 4 columnas imaginarias. No necesariamente hay que rayarlas como tales, sino que sean imaginarias. En estas columnas imaginarias colocaremos las distintas categorías programáticas. Paso 2. De derecha a izquierda nomine cada columna así: programa, proyecto, actividad específica, actividades centrales. Cada acción de corto plazo se convertirá en un programa presupuestario. El inciso A, incrementar la cobertura de educación en 5%, será el programa Educación. Mejorar y ampliar la infraestructura urbana será el programa Infraestructura Urbana. Y la acción de corto plazo C, mejorar la capacidad productiva de los comunarios del municipio, será el programa Desarrollo Productivo. Ahora, estas acciones las incorporaremos en la matriz que habíamos elaborado previamente. Entonces, en programa colocaremos en primera instancia educación, luego estableceremos infraestructura urbana y luego desarrollo productivo. Por razones estrictamente pedagógicas, cada espacio de cada programa las hemos señalado con un color: para educación amarillo, para infraestructura celeste, para desarrollo productivo naranjado. Esto nos ayudará a organizar las siguientes operaciones. Siguiendo el planteamiento del ejercicio, nos decía, debemos incorporar las operaciones en los distintos programas. La primera operación que aparece dice construcción de un sistema de riego para la zona este. Construcción de un sistema de riego es una operación de inversión. Entonces, si es una operación de inversión, corresponde a la categoría proyecto. Cuando hablamos de sistema de riego y nos ponemos a ver a qué programa contribuiría, nos damos cuenta que contribuye a desarrollo productivo. Por lo tanto, lo anotamos en la columna proyecto y hacemos una flecha que contribuye de manera directa al programa desarrollo productivo. La siguiente actividad que aparece es asistencia técnica en actividades pecuarias, vacuna y ovina a los productores del municipio.
Asistencia técnica es una operación de funcionamiento, es una actividad y esta actividad contribuye directamente a un programa de desarrollo productivo, viendo los tres programas. Entonces lo colocamos en la columna actividades específicas y marcamos una flecha que contribuye directamente a este programa. La tercera línea nos dice dotación de semillas para siembra de forraje para animales. También dotación de semillas nos damos cuenta que es una actividad. Las registramos en la columna actividades específicas dentro del programa desarrollo productivo y hacemos una flecha de la explicación de que esta es una contribución directa a este programa. Siguiendo con el desarrollo del ejercicio, nos encontramos que hay un enunciado de avenidas Simón Bolívar y Eduardo Baroa. Aquí tenemos dos posibilidades. Podemos hacer un proyecto que se llame En los estados de avenidas, o podemos hacer dos proyectos, en los estados de avenida Simón Bolívar, en los estados de la avenida Eduardo Baroa. Yo prefiero la segunda. ¿Por qué? Porque cada recuadro que estamos colocando en esta red de acciones presupuestarias es un presupuesto específico. Entonces, si tengo un recuadro en los estados de la avenida Simón Bolívar, es el presupuesto específico para este enlocetado, que será diferente del enlocetado para la avenida Eduardo Baroa. Ambas están dentro del programa Infraestructura Urbana. Los colocamos en la columna Proyectos y hacemos las flechas de Infraestructura Urbana. La siguiente actividad se refiere a desayuno escolar. Desayuno escolar es una actividad, es una operación de funcionamiento y colocamos entonces en la columna actividad específica y dentro del programa educación. Contribuye directamente a este. Luego viene construcción de 2 escuelas en las comunidades de Quelvín y Palcoco. Tal cual hicimos para el tema de enlocetado, haremos 2 proyectos. Son bienes de capital y están dentro del programa educación. Entonces colocamos en esta y hacemos las flechas correspondientes como contribución directa al programa educación. En el ejercicio luego viene dotación de materiales educativos a las unidades educativas del municipio. Por cierto, esta es una actividad que contribuye de manera directa al programa educación. La colocamos en actividad y hacemos la flecha hasta el programa educación. Luego tenemos un estudio para la instalación de un alcantarillado en la capital de Pucarani. Habíamos dicho que los estudios también son operaciones de inversión. Por ser una operación de inversión, estará dentro de la categoría proyecto. Por lo tanto, colocamos en la columna proyecto y dentro del programa infraestructura urbana. Por último, en el último párrafo del ejercicio tenemos tenemos 2 actividades, una del Consejo Municipal y otra de la Administración Municipal. Habíamos explicado previamente de las actividades centrales. ¿Qué es una actividad central? Es el conjunto de actividades que contribuyen indirectamente a todos los programas. Por lo tanto, estas actividades las pondremos dentro de la columna actividades centrales, Consejo Municipal, y luego la actividad Administración Municipal. Las actividades centrales también las tenemos que agrupar. Las tenemos que agrupar en un programa, pero no en un programa específico, sino en un programa que se llamará Programa de Actividades Centrales. Hacemos un recuadro a Consejo Municipal y Administración Municipal y hacemos las flechas a todos los programas. Habíamos dicho que una actividad central contribuye a todos los programas. Una vez elaborado esta red de acciones presupuestarias, tenemos que darles unos números, una codificación, porque esto luego vamos a incorporar a un sistema computarizado. Para la codificación tenemos los siguientes criterios. Dice así. 1. Para los programas centrales se utilizarán los códigos del 00 al 09. 2. Para los programas específicos se utilizará el rango entre 10 y 96. 3. Para el programa partidas no asignables a programas activos financieros se asigna el código 97.
4. Para programas, partidas no asignables a programas, otras transferencias, se asigna el código 98. 5. Para programas, partidas no asignables a programas, deudas, se asigna el código 90. 6. Para la identificación de proyectos de inversión se asignarán los códigos 001 9999, 4 dígitos. Para la identificación de las actividades se asignarán los códigos entre 01 y 99, 2 dígitos. Estos son elementos preestablecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y que son de cumplimiento obligatorio. Entonces aplicaremos estos criterios en el ejercicio que hemos desarrollado. De acuerdo al ejercicio que habíamos hecho, a la red que habíamos construido, ahora vamos a numerar los programas. Colocaremos entonces en los programas específicos educación el número 10, luego a infraestructura urbana el número 11 y a desarrollo productivo el número 12, siguiendo la directriz que habíamos leído. Luego asignaremos los números a los proyectos. Tiene 4 dígitos, empezamos del 001 para adelante. Empezamos con construcción de la escuela Kelviri, colocamos 0001. Luego construcción de escuela Palcoco, 0002. No vamos a seguir con el 003. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo programa. Entonces, cuando empiece un nuevo programa, volvemos a empezar del 001. Y entonces, en los estados Simón Bolívar será 001. En los estados Avenida Eduardo Baroa, el 002. La refacción de la alcaldía, 003. Y el estudio de alcantarillado, 004. Como desarrollo productivo es otro programa, empezamos nuevamente con 001. Así hemos colocado los códigos a los proyectos. Luego codificaremos las actividades. Las actividades codificaremos con 2 dígitos, el número del 01 al 99. Entonces empezamos con educación. La primera actividad tenemos desayuno escolar, que es la 01. Material educativo sería la 02. No tenemos actividades en infraestructura urbana. Y luego tenemos asistencia técnica en desarrollo productivo, sería la 01. Y dotación de semilla sería la 02. Ahora fíjense. La actividad de desayuno escolar no depende de ningún proyecto. La flecha va directo desde desayuno escolar hasta educación. Si no depende de ningún proyecto, le pondremos proyecto 000. También la actividad material educativo no depende de ningún proyecto. Como no tiene ningún proyecto superior, le colocaremos 000 en la columna de proyecto. En el caso de infraestructura urbana, ninguno de los proyectos que tenemos tiene actividades secuentes. Entonces, si no tiene actividades, en la columna actividades colocaremos 00000000, correspondiente a cada uno de los proyectos. Y por último, en el programa de desarrollo productivo, vemos que asistencia técnica pecuaria no depende de ningún proyecto. Colocamos 000 en la columna proyectos y dotación de semilla no depende de ningún proyecto. Colocamos 000 en la columna proyectos en la línea correspondiente. Estructura programática. En verdad, con lo que hemos realizado estamos listos para hacer nuestra estructura programática. ¿Qué es la estructura programática? Es el esqueleto del presupuesto. En este nos muestra qué programas vamos a hacer, qué proyectos vamos a hacer, qué actividades vamos a hacer y la denominación de los mismos. Por lo tanto, empezamos haciendo una matriz, en este caso es una matriz, con 4 columnas y varias filas. La cantidad de filas que necesitamos para el conjunto de actividades y proyectos que hemos ido desarrollando. Elaborada esta matriz, así de manera genérica, la iremos llenando con el contenido que hemos ido realizando. Empezamos, veamos nuestro gráfico, veamos nuestra red de acciones presupuestarias. Y empezando de izquierda a derecha, nos encontramos que en la primera parte tenemos el programa Actividades Centrales, con el número 00.
Eso copiamos en esta matriz. Entonces decimos programa 00, denominación actividades centrales. Al haber hecho esto, nos damos cuenta que en la columna proyectos y en la columna actividad están vacías. Pero estas no pueden permanecer vacías. Habíamos mencionado que esto se va a incorporar a un software y en el software no se permiten columnas vacías. Entonces, para colocar el nombre del programa, anotaremos 000 en proyecto, 000 en actividad. Y si estuviéramos en un computador, pondríamos Enter y el programa, el sistema, recién nos podría recibir. Es decir, habríamos llenado el conjunto de datos que requiere el sistema. Con esto, ahora estamos listos para incorporar las actividades que forman parte del programa Actividades Centrales. Entonces, viendo nuevamente nuestras direcciones presupuestarias, nos damos cuenta que en actividades centrales tenemos dos actividades. La 01, que es Consejo Municipal, y la 02, que es Administración Municipal. Las anotamos en actividad, pero como estas dependen del programa Actividades Centrales, en la columna Programas ponemos 0000. Quiere decir que dentro del programa 00 tenemos la actividad 01, que se llama Consejo Municipal. Dentro del programa 00 tenemos la actividad 02, que se llama Administración Municipal. Nuevamente nos damos cuenta que en proyectos no tenemos nada. Dado el requisito del software que tenemos, llenaremos entonces en la columna proyectos con 00 y habríamos completado ya el llenado del primer programa de actividades centrales y estaremos dispuestos al siguiente programa. El primer programa específico que tenemos en nuestro gráfico es educación. Entonces colocamos número del programa 10 y se llama educación. Y también sabemos que en este programa 10 tenemos la actividad 01, desayuno escolar, y la actividad 2, material educativo, ¿sí? Y tenemos dos proyectos. Programa 10, actividad 001, construcción escuela Calviri, y programa 10, proyecto 002, construcción escuela Palcoco. Tal cual nos pasó en el anterior programa de actividades centrales, nos encontramos con vacíos en la columna proyectos y en la columna actividades. Entonces, tal cual hicimos, vamos a rellenar de ceros y habríamos completado ya la incorporación al sistema del programa Educación. Ahora pasamos al siguiente programa. El programa 11 se llama Infraestructura Urbana. Copiamos tal cual está ordenado en nuestras direcciones presupuestarias y anotamos así. 11 00000 infraestructura urbana, porque ya sabemos que tenemos que llenar de ceros. Y colocamos los proyectos 11001 en los estados de Avenida Simón Bolívar y llenamos de cero las actividades porque no tiene actividades. Y lo propio hacemos con el 11002 en los estados de Avenida Eduardo Baroa, el 11003 refacción alcaldía y el 11004 estudio alcantarillado. En todos los casos anotamos en las actividades los ceros porque no tienen actividades. Pasemos al siguiente programa. Ahora hacemos el último programa, que se llama Desarrollo Productivo. El programa de Desarrollo Productivo tiene el número 12. ¿Sí? Entonces colocamos 12 y llenamos de ceros. 000 y tenemos el nombre del programa, Desarrollo Productivo. Y luego incorporamos los proyectos y actividades que este tiene. Entonces colocaremos 12.001 asistencia técnica pecuaria, 12.000.02 dotación de semillas y 12.001 es un proyecto 00 construcción de microrriego. Así hemos elaborado la estructura programática, ya tenemos todo el esqueleto del presupuesto. Lo único que nos falta colocar aquí son partidas presupuestarias con montos y ya tenemos el presupuesto elaborado. Lo que hemos desarrollado es cómo se formulan redes de acciones presupuestarias y estructuras programáticas. De una manera técnica, basado en una técnica que se aplica en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Sin embargo, el gobierno boliviano, por un tema de practicidad,
ha establecido que algunas entidades tienen que tener alguna estructura modelo, tipo. ¿Para qué? Para poder agregar información. Entonces, veremos algunos ejemplos de estructuras programáticas que están en las directrices de formulación presupuestaria. El primer ejemplo que tenemos es para el conjunto de entidades del sector público. Fíjense que entre el 10 y el 89 se llama programas específicos y ahí se pueden llenar con los distintos programas que las distintas entidades, por ejemplo, ministerios, instituciones descentralizadas, desconcentradas, puedan hacer, tal cual hemos hecho anteriormente. Para el tema de gobiernos autónomos no hay tal libertad. El ministerio ha definido, por ejemplo, que el programa 10 tiene que llamarse Conservación y Preservación de Medio Ambiente, sí o sí. El programa 11, Desarrollo de Electrificación, el programa 12, Desarrollo Productivo Agropecuario, el 13, Desarrollo de Industria del Turismo, el 14, Desarrollo de Infraestructura Urbana Rural y así sucesivamente. Entonces, los distintos gobiernos autónomos, los 9 gobiernos autónomos, tienen que utilizar esta matriz, esta estructura y sus distintos proyectos y actividades incorporar en el programa que ya le da el Ministerio de Economía y Finanzas obligatoriamente. ¿Por qué esta situación? Porque al gobierno central le es muy cómodo, por ejemplo, sumar todos los programas 13, desarrollo de la industria del turismo, y decir, se está invirtiendo en turismo en los 9 departamentos tanto. Si cada uno de estos gobiernos departamentales en el tema turismo tuviera distintos números o distintos códigos, le sería muy difícil agregar al gobierno central. Es un tema de practicidad. Entonces, tenemos varios programas que están definidos ya. Tenemos el 37, desarrollo de la minería, o el 40, desarrollo de salud, o el 42, desarrollo de la gestión local. ¿Sí? Que muestra el conjunto de competencias que tienen los gobiernos departamentales. Como verán, son muy amplias, tienen muchos programas, tienen muchas operaciones, producen muchos bienes y servicios. Los programas definidos llegan hasta el 44. De ahí para adelante, del 44 al 94, pueden colocar otros programas que no sean los definidos por el gobierno central. ¿Ya? Y luego los programas siguientes, del 95 para adelante, también ya están definidos. Para los gobiernos autónomos el caso es el mismo. En la gráfica vemos que el programa 10 se debe llamar Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria, el 11 Saneamiento Básico, el 12 Construcción y Mantenimiento de Microriegos, el 13 Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente, el 14 Limpieza y así sucesivamente. En mi opinión, no es la mejor forma de estructuración de las actividades de los gobiernos autónomos municipales, pero por el momento, ¿sí? Esta es la estructura que tienen. Fíjense que del 36 al 89 hay una libertad para que los gobiernos municipales coloquen otros programas específicos diferentes de los mencionados previamente para que hagan su estructura programática mucho más desagregada, mucho más exquisita como ellos quisieran. Las universidades públicas también tienen una estructura programática predefinida. El programa 10 se llama Formación Académica, el programa 11 Ciencia y Tecnología, y a partir del 71 tenemos Desconcentración Académica. Por ejemplo, becas, el 72 o el 73 Infraestructura y Equipamiento. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estas estructuras que señala el gobierno central tienen por propósito agregar el conjunto de entidades de similar característica, todas las universidades, para tener concentrado distintos tipos de gastos que se realizan en estas. Podemos ver que tenemos más programas en universidades, compensaciones diplomáticas, de diplomas, por ejemplo, y partidas no asignables a programas. Por último, tenemos un bosquejo de estructura de las empresas públicas. Recuérdese que tenemos empresas públicas de lo más diversa, Entel, Yacimientos, Comibol, Arteosbol, Cartonbol, ¿sí? Y entonces esta estructura muy básica dice entre el 0 y el 09 Administración Central.
lo que son el conjunto de actividades que contribuyen indirectamente a la producción de los bienes, de los servicios de las empresas. Y del 10 al 20, programas de prospección. Por ejemplo, yacimientos como lo harán. Pero Entel no lo hará, no hará ningún programa de prospección. Entre el 21 y el 40, programas de producción. Se harán programas por distintos tipos de productos que se tengan. ¿No ve? Entre el 40 y el 60, programas de comercialización. Y y luego tenemos el 97, el 98, que son ya programas que tienen que ver con previsiones financieras o con pago de deudas, etc. Así hemos visto el tema de elaboración de redes de acciones presupuestarias y estructuras programáticas. Espero les haya gustado. Haremos un foro, haremos un chat o una videoconferencia si aún les quedan dudas. Gracias.